Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Hola, bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Como saben, un podcast incluido la red UMA Divulga, que se aloja dentro de los programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. Y saben que la razón de ser de Hablando se entiende la ciencia son dos. Una es que los ciudadanos de a pie, aquellos que no son científicos o que no tienen conocimientos intensos sobre un tema, pues conozcan investigaciones científicas, grupos de investigación, desarrollo tecnológico y científico de una forma clara, amena, que se pueda entender y siempre de la mano de profesionales que lo que digan sea cierto y no como lo que hemos publicado muchísimas veces en los medios, que son periodistas genéricos y que evidentemente no tienen ese bagaje ni ese conocimiento. Por otro lado, también que conozcan la labor que hacen los investigadores de la Universidad de Málaga, que es un trabajo, vamos a llamarlo oculto, en el sentido de que no es un trabajo público y muchas veces pues no sabemos la importancia que tiene lo que ellos hacen, las investigaciones y desarrollo que hacen para nuestra vida cotidiana. Y en definitiva, de eso se trata Hablando se entiende la ciencia. Si se están preguntando dónde oírnos, pues la Universidad de Málaga, en la web de UMA Divulga, los tienen también en las principales plataformas de podcasting, como por ejemplo iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Y sin más, vamos a comenzar el tema de hoy y vamos a tratar un asunto que creo que está muy de moda, que es muy interesante, que estoy seguro de que los va a dejar pegados al ordenador, al teléfono, a la tablet, o sea, como sea que estén oyendo esto, porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Y además vamos a hablar de cómo esa inteligencia artificial o esas investigaciones o esos desarrollos se transfieren de la universidad, por ejemplo, al sector productivo, es decir, a las empresas, a los profesionales, para que vean precisamente que todo ese desarrollo que se hace no visible, pues tiene su función. Lógicamente hemos tenido que contar, como siempre, con investigadores de la Universidad de Málaga, como es el caso de Beatriz Soret Álvarez, del Instituto de Investigación de Telecomunicación Telma. Ella es ingeniera de telecomunicación y completó un doctorado en comunicaciones inalámbricas en la Universidad de Málaga. En 2010 se fue a Dinamarca como postdoctorado y posteriormente profesor titular en la Universidad de Aalborg. Allí también ha trabajado en varias empresas como por ejemplo Nokia Bell Lab y la empresa de nanosatélites Gone Space, donde empezó su investigación acerca de las comunicaciones con constelaciones de satélites pequeños. En 2021 volvió a España para incorporarse a la UMA como investigadora distinguida senior Beatriz Galindo. Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenas tardes. Tienes una amplia experiencia en el sector de constelaciones de satélites. Eso queda como muy potente, ¿no? Sí, es un tema que siempre atrae la atención no solo de los ingenieros, sino también del público en general. Sí, eso es un tema muy bonito. Sí, del que ahora quiero que nos cuentes un poquito y cómo la IA se aplica a ese campo. También contamos con Andrés Ortiz García, ingeniero en electrónica y doctor europeo, ambos por la Universidad de Granada. Posteriormente obtuvo el título de doctor por la Universidad de Cádiz. De 2000 a 2005 trabajó como ingeniero de redes y sistemas en Telefónica S.A., donde sus áreas de trabajo fueron el análisis de datos, la optimización del rendimiento de redes y la computación de altas prestaciones. Ahora, actualmente es catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de Málaga, director del Grupo de Investigación sobre Procesamiento de Señales Biomédicas, Inteligencia Computacional y Seguridad de las Comunicaciones. Sus principales líneas de investigación incluyen el procesamiento estadístico de señales con aplicaciones biomédicas y muchas más cosas que aparte de coautor de más de 160 artículos científicos, tesis doctorales, dirige un curso sobre inteligencia artificial y deep learning en la Universidad Internacional de Andalucía y muchas más cosas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, buenas tardes. También con experiencia práctica, es decir, no solo la parte de investigador y de universidad, sino también
vamos a decirlo, en el mundo no académico como es Telefónica, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí tengo entendido que ya empezaste a aplicar la inteligencia artificial hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no sé, porque eso no creo que no está, no sé si está por ahí puesto en algún sitio, pero sí, efectivamente. En este caso, pues eso fue hace mucho tiempo, hace más de 20 años, cuando todavía esto de la inteligencia artificial no era un tema tan de marketing como hoy ahora, día. Sí. Y lo empezamos a utilizar pues precisamente para lo que se utilizan estas cosas, como una herramienta. Pues fíjate, me has dado pie a la primera pregunta que será ahora después, en cuanto presentes, Mari Carmen. Así la IA es IA o es más de marketing, ¿sabes? Contamos también con Mari Carmen Aguayo Torres, ingeniera de telecomunicación por la Universidad de Málaga y catedrática del área de teoría de la señal y comunicaciones. Es directora del Instituto Universitario de Investigación en Telecomunicación de la Universidad de Málaga, TELMA, con una trayectoria de excelencia en el ámbito de la transferencia al sector productivo, con proyectos importantes de inteligencia artificial en colaboración con importantes empresas. También es directora de la cátedra Heidi Lamar, creo que está reconocida como, vamos a decir, la inventora del wifi, ¿no? Ahí va, que lucha por romper la brecha de género en el mundo de la ingeniería y la tecnología. Mari Carmen, es que en este sector precisamente hay mujeres que han tenido una labor más que importante y de hecho casi todo el mundo las conocemos, los que estamos, digamos, en este mundillo, ¿no? Pues es que no hay mujeres, bueno, pues no hay mujeres, o no hay tantas, ahora hay más, pero las que había valían su peso en oro, porque Heidi Lamar, Wifi, Pascal, ¿cómo se llamaba ella? Ada Byron. Ada Lovelace, ¿no? Exacto, o Byron, sí. según se le quiera llamar, ¿no? Fue la primera programadora. Sí. Es decir, que sí que han bueno, tenido un en general, el trabajo de las mujeres que ha estado muy oculto. Sí. Pero entonces de las que se conocen son muchas menos. De hecho, Heidi Lamar se la conoce mucho tiempo después, ¿no? Fíjate, viendo pocas, como hay muchas importantes en muchos sectores. Marie Curie, si nos ponemos a nombrar, hay unas pocas, ¿eh? Bueno, a ver si hay, claro. Digo porque, bueno, una de las labores de la cátedra es precisamente romper la brecha de género, ¿no? Sí, la de la cátedra sí. Como referencia a Heidi Lamar, desde luego es muy importante. Sí. Bueno, vamos al asunto. Estamos viviendo un momento en el que aquellos que peinamos canas, bueno, yo estoy calvo, o sea que no puedo peinar muchas, pero se supone que tendría que tener, podemos recordar que en este mundo tecnológico, si contamos a partir del año 80, todo ha sido más pausado que está haciendo ahora la IA. Es decir, cuando salía una nueva tecnología, salía al mercado, empezaban las empresas grandes a usarla, empezábamos a recibir información, utilizábamos esa tecnología muy poquitos y luego ya se extendía. Pero con la inteligencia artificial de un día para otro, resulta que hemos pasado de 0 a 100, de una época en la que parecía que la IA no estaba avanzando, según las previsiones, y de buenas a primeras nos encontramos con que no solo ha aparecido, sino que desde el día 0 hemos podido utilizarla. Eso ha generado una serie de desconfianza, bueno, también de ánimo, ¿no? Es decir, pero vamos a la parte, una serie de desconfianza en la gente, uy, esto va a quitar los puestos de trabajo, uy, esto va a hacer 20.000 cosas que yo creo que muchas no son reales, sino que son típicas de precisamente haber puesto en nuestras manos, en definitiva, una tecnología tan nueva que bueno, que no ha dado tiempo a que madure y casi que estamos siendo los conejillos de India de los desarrollos. Pero yo quería preguntaros, ¿es cierto que la inteligencia artificial puede quitar tantos puestos de trabajo como dicen? Esa es mi primera pregunta y os pediría... responde? Así que... Venga, adelante. A ver, la inteligencia artificial al final es una revolución industrial y como en todas las revoluciones industriales, más que desaparezcan trabajos como tal, lo que ocurre es que hay una reconversión de los trabajos. Es decir, que cuando se introduce la robótica, por ejemplo, en las fábricas, evidentemente las cosas que hacían antes personas las empiezan a hacer robots. Eso, evidentemente, quita puestos de trabajo, pero hace que los puestos de trabajo se especialicen, porque ahora hace falta gente que maneje los robots, que programe los robots. A cambio, pues tenemos que los robots que sueldan pues hacen soldaduras mucho más perfectas, que todos los tornillos que hay que apretar se aprietan exactamente igual, con el mismo par de aprietes. Es decir, el proceso de fabricación y la productividad pues es mucho más alta. ¿Que van a desaparecer trabajos? Seguramente los trabajos que son
pues digamos, más rutinarios, por así decirlo, ¿no? Es decir, más mecánicos, ¿no? Más mecánicos, aunque sí. No sean mecánicamente Exactamente. Pues lo que es poner sello en un papel, pues evidentemente eso va a desaparecer. Sí. Pero a cambio habrá trabajos más especializados. También es cierto que si no hubiera esos robots trabajando y produciendo, la producción a escala que tenemos sería imposible y no podríamos disfrutar todos de ese teléfono móvil de última generación, porque sería imposible fabricarlo sin la ausencia, si hubiera humanos en todo el proceso, ¿no? Sí, entonces, lo que me estás diciendo es que en realidad lo que va a hacer es mejorar la calidad del trabajo, ¿no? Claro. Yo entiendo que además lo que eliminará será precisamente el trabajo más repetitivo, igual que han hecho los robots, el más duro, ¿no? El que es más complicado de hacer, más pesado, no más difícil, sino más pesado. El repetitivo es el que quitará, sobre todo la inteligencia artificial. Luego la parte creativa, por ahora, en los próximos años, que yo creo... A ver, no, porque una cosa es que haya creaciones, igual que... Yo lo entiendo como el proceso de fabricación, ¿no? Tú puedes tener arte y puedes tener piezas que es una igual que otra, o muy parecidas, ¿no? Entonces, yo entiendo que esas piezas muy parecidas son las que va a hacer muy bien la inteligencia artificial, y luego habrá una parte de arte que será único, y yo creo que eso seguirá existiendo. Yo en eso siempre... Claro... hay algoritmos que son capaces de generar imágenes, hay algoritmos que son capaces de generar música. Entonces, claro, si tú hablas con un buen músico que sabe componer música y le dices, es que hay un algoritmo que compone música, te dice, no, eso no compone música, o compone mal. Claro, para mí compone perfectamente, porque no sé música. Entonces, claro, al final esto puede acabar, digamos, con la mediocridad, entre comillas. A lo mejor puede sonar así muy... Sí, porque si queremos hacer algo mediocre, eso lo hace, la IA lo hace. Se mantendrá el arte. Exactamente. Y lo que es el trabajo de artesanía o de botijo de mala calidad, pues será lo que haga la IA. Exactamente. Bueno, en definitiva, y luego, Beatriz. Además de esto que decís de los trabajos repetitivos, yo creo que va a mejorar esas tareas en las que la inteligencia humana falla, justamente porque es muy repetitivo y nosotros somos más dispersos. Claro. La inteligencia artificial está más especializada y es muy buena a lo mejor en buscar un patrón que el ojo humano llega a un momento que después de 5 horas está cansado y ahí puede introducir errores, ¿no? El error humano, ese sí. Aspiramos a que no aparezca. Por propias limitaciones. Exacto. Y entonces, pues sí, trabajos que pues, seguramente están llamados a desaparecer, pero nosotros en nuestro mundo de ingenieros lo que vemos es una gran preocupación porque no va a haber ingenieros suficientes para la revolución tecnológica que tenemos. Entonces, es eso, es lo que decía Andrés, es la revolución industrial de la IA. Y luego que las IAs, yo supongo que tampoco trabajan solas, es decir, no se puede dejar a una IA que haga solo. Pues hay que revisar, hay que monitorizar y hay que hacer todo eso, ¿no? Sí. Y hay que afinar. ¿Vosotros en la universidad trabajáis con algún modelo en especial de IA? Es decir, ¿estáis haciendo alguna labor con algún modelo que pueda ser exportable a las empresas? Sí, bueno, en nuestro caso realmente la transferencia de casi todo lo que hacemos es directa. Nosotros trabajamos en biomedicina y lo que desarrollamos son modelos para predecir enfermedades. Hemos trabajado bastante tiempo con enfermedades neurodegenerativas, seguimos trabajando, predicción precoz del Alzheimer, del Parkinson, de problemas del lenguaje, predicción de la epilepsia. Ahora estamos trabajando también en un proyecto europeo de cardiología que pretende predecir con antelación los eventos que ocurren después de un infarto, ¿no? Entonces, todo esto, normalmente, por ejemplo, el proyecto de cardiología trabajamos directamente con un hospital, con el Virgen de la Victoria, y la transferencia es continua y directa. Sí. Todo ese tipo de IA, que normalmente no es la IA a la que están acostumbrados de la población, porque lo que estamos acostumbrados en la calle es al chat, ¿no? Por decirlo así. Como mucho alguno que otro que tenga algún agente IA y que haga algún proceso enganchado con una API, alguna cosita así, pero normalmente es chat. Vosotros estáis hablando de otro tipo de IA muy diferente, es decir, que en la que no hay una comunicación tan guay, vamos a decirlo así, como con ChatGPT, pero que en cambio sí que hay una serie de procesos que hace la IA, que es lo que la gente yo creo que desconoce más de este mundo, es decir, ven más en la IA como una Wikipedia que habla, más que otra cosa, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Yo entiendo que la IA es una herramienta. Entonces, por ejemplo, nosotros la utilizamos para diseñar, estamos diseñando 6G y la IA está dentro. Es decir, las cosas que antes hacíamos
con mecanismos clásicos, lo podemos llamar así, métodos de estimación, predicción, simplemente predecir si dentro de una hora va a haber o no un pico de usuarios y entonces necesitas rediseñar la red, ¿no? Para que atender ese pico de usuarios, por ejemplo, ¿no? Pues eso ahora lo hacemos con inteligencia artificial. Antes lo hacíamos con modelos de otro tipo, pero nosotros no cambiamos. ¿Y cuál es la mejora en ese tema? ¿Qué puedes decir? Puedes integrar más parámetros. Por ejemplo, incluso puedes integrar en ese tipo de funciones, puedes integrar a lo mejor incluso conocimiento externo. ¿Va a haber mañana un partido de fútbol? Ajá, ya sabes que hay un partido de fútbol. ¿Cuál es el calendario de la liga? Eso esos sucesos externos a la red, ahora los puedes integrar con mucha facilidad, por ejemplo. Y eso es algo que nos ha traído la inteligencia artificial. Claro, eso antes no era tan fácil. No era tan fácil, había que poner a una persona y tener claro que eso podía ser importante. Y la velocidad de predicción, es decir, hasta qué punto ha mejorado la respuesta frente a un evento en el que se predica, pues va a pasar seguramente esto. ¿Cuánto ha mejorado? Yo soy un poquito escéptica con esas cosas, porque yo creo que en muchos de los temas la inteligencia artificial no supera los métodos clásicos. Simplemente solo si la utilizas para integrarlos en los procesos, integrar otro tipo de parámetros, es cuando nos resulta útil. Por lo menos a nosotros, porque nosotros lo que estamos trabajando es en 6G. Entonces, para ese tipo de parámetros, la mayor parte de los métodos clásicos siguen siendo útiles. Llevamos muchos años estudiándolo. Entonces, digamos que lo que hacemos ahora es enseñarle a la IA lo que ya sabemos, porque ¿para qué les vamos a decir que la aprenda sola lo que ya sabemos? Es que la IA, partimos de la base, también para que nuestros oyentes, la IA lo que sabe, lo sabe porque lo hemos producido previamente nosotros, los humanos, es decir, no es que la IA ha nacido sabiendo, y esas noticias como he leído yo, la IA hace una previsión de cómo era Jesucristo, vamos a ver. Ha hecho la imagen de la cara que tenía Jesucristo. Eso no lo puede hacer. Es decir, lo puede hacer, pero no es la cara que tenía Jesucristo, porque se ha alimentado como mucho con las suposiciones que han hecho los humanos previamente y la han soltado online. Exacto. En nuestro mundo hay una parte muy interesante de la aplicación de la IA, que es que nuestros sistemas de comunicaciones móviles son extremadamente complejos y la realidad nosotros la modelamos simplificando mucho, porque tenemos que parar en algún momento, ¿no? El modelo siempre es una representación de una realidad que es infinitamente más compleja. Ahí es donde la IA es muy potente, es capaz de captar detalles, lo que decías tú, por ejemplo, ¿no? De un pico de tráfico que vaya a haber, un evento, lo que sea. Ahí es donde es muy potente y donde puede competir a lo mejor con un modelo clásico, ¿no? Pero eso, como dice Mari Carmen, sin desdeñar lo que ya tenías antes, ¿no? Sabiendo de dónde vienes y viendo, vale, pues ahora aquí quiero efectivamente optimizar un poquito mejor, bueno, pues voy a incorporar este modelo. Y luego, respecto a la velocidad a la que esto puede, la reacción que pueda tener y tal, lo puedes utilizar tanto en tu proceso de diseño previo, ahí no tienes restricciones de que sea muy rápida, lo puedes dejar ahí a que trabaje el tiempo que necesite, y luego otros modelos que sean más adecuados para cuando necesitas una reacción, ¿no? A un suceso que tienes en tiempo real, ¿no? Como solemos decir. Pues tienes esos dos enfoques, ¿no? Es que es un tema tan amplio hoy en día, hay tantos modelos y tantas opciones, ¿no? Que tenemos ahí una caja de herramientas y cogemos la que necesitamos en cada momento. Por lo que estáis diciendo, realmente es incluir a la IA en las empresas o los procesos, pero no dejarla como un ser independiente que se dedica a una labor. Es decir, que eso es importante para todos aquellos que tienen miedo a que la IA vaya a quitarle puesto de trabajo. No. Es decir, yo soy de los que opinan que no. Vosotros lo que estáis diciendo también va en ese tono, porque realmente es aumentar la productividad, más que en sustituir a nadie. Sí. ¿Qué desventajas podéis ver en esto? ¿Hay un lado negativo de la IA en las empresas incorporarla al proceso de algún tipo? Bueno, el lado negativo que es general en la IA, sobre todo que la IA tiene sesgo. ¿Por qué? Porque, como comentaba antes, al final los modelos se generan con los datos que producimos nosotros. Y los datos que hay en Internet, si son un reflejo de lo que es la sociedad, tienen los sesgos de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos generar modelos, por ejemplo, de lenguaje como ChatGPT y todo esto, ¿no? Para entendernos, ¿no? Que es lo que quizás más conoce la gente, pues que tengan sesgos
que sean racistas, que sean machistas, es decir, todo eso que está en Internet, todos estos modelos además están entrenados con todo lo que hay en Internet, al final van a tener sesgos. En el ejemplo que ponía antes de la imagen de Jesucristo, por ejemplo, que al final la IA lo que hace es transformar la información en conocimiento. Claro. Realmente nos puede generar una imagen, es decir, seguro que la imagen la va a generar a partir de lo que ha aprendido. La cuestión es, ¿en cuántos libros, por ejemplo, pueden haber referencias a Jesucristo? Hablando del libro en general. Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuántas fotos pueden hacer referencia a Jesucristo? ¿Cuántos cuadros? ¿Cuántas...? Claro, la potencia de la IA es que puede generar una imagen teniendo en cuenta a la vez todas las imágenes que ha visto antes y todas las referencias que haya a Jesucristo en cualquier libro. Claro, sí, si en la mayoría dicen que tenía un lunar en la mejilla, se lo va a poner, ¿no? Es decir, que también es un poco estadística, ¿no? Bueno, esto es estadística. Básicamente esto es estadística. Eso es algo que quería también preguntaros. Eso es estadística, al fin y al cabo, ¿no? Pero quiero decir que al final, todos esos patrones que se pueden sacar de una cantidad inmensa de información, que a mano sería totalmente imposible, un pintor puede pintar muy bien, pero se tiene en la cabeza a la vez, tiene en la memoria a la vez cientos de miles de libros donde pueda aparecer la imagen de Jesucristo, y no solamente imagen en cuanto a pintura, sino referencias, ¿no? Referencias escritas de textos, de lo que sea. Pues no. Entonces, claro, ahí es donde la IA seguramente nos puede sorprender proporcionando una imagen de Jesucristo que a lo mejor nadie diría, pues esta imagen, y digo, bueno, Jesucristo porque has puesto el ejemplo ese, pero sí, con cualquier otra cosa... Las pocas últimas que he leído así que he dicho. Sí, porque es que con cualquier otra, pues se podría ser lo mismo. Y seguramente el resultado nos puede sorprender, sí, porque aunque haya aprendido de nosotros, pero ha encontrado patrones que no podríamos encontrar a mano. Hay dos puntos interesantes que creo que podríamos hablarlo, todavía creo que nos queda un poquito de tiempo. Uno es el sesgo, que lo has nombrado antes, y otro la estadística, es decir, cómo participa la estadística. Yo creo que vamos a empezar por la estadística, en el sentido de que, bueno, la IA realmente lo que hace es responderte en función de una probabilidad de que tú le estés preguntando lo que la mayoría pregunta, ¿no? Por explicarlo de una forma simple. Bueno. Más o menos. Bueno. Vamos a explicarlo de una forma mejor. Complicado de ya os doy el explicarlo. pie. Básicamente, lo que hace la IA es buscar... La IA es la que tú estás pensando, que es el ChatGPT. Sí. ¿vale? Yo ahora mismo estoy Vamos a ver pensando... la IA. La IA es la que tú estás pensando, creo que es el ChatGPT. Lo que busca es... Tú normalmente, por ejemplo, cuando hablas, detrás de un verbo viene un nombre. Después antes de un nombre va un artículo, ¿no? Hay como estructuras, ¿no? Que son estructuras que son humanas, ¿no? Que son estructuras gramaticales de nuestro idioma, ¿no? Detrás de una palabra van otras que casi siempre son las mismas. Entonces, lo que mide básicamente es con un montón de textos, muchos textos, ha medido esas palabras, cómo van juntas, qué palabras suelen ir con otras y cómo van unas palabras con otras. Eso es lo que sabe la inteligencia artificial. Uh-huh. Sabe también que si tú preguntas sobre un tema, la respuesta suele ser esta otra. Para eso hace falta mucha información y mucho análisis estadístico. Y eso es lo que se hace cuando se entrena una inteligencia artificial. Se hace un análisis estadístico en la que no es cada palabra por separado, sino listas muy largas de palabras comunicándose unas con otras. ¿Vale? Y eso es lo que mide la inteligencia artificial. Entonces, no tiene ni idea de lo que está respondiendo, no tiene ningún conocimiento. Lo que único que hace es, yo sé que sí, que después de esta palabra suele estar otra, y después de esta suele estar esta otra, y que respondiendo a esto esta suele ser la otra respuesta. Entonces, eso es lo que sabe, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero ni idea. Ese tipo de modelo le llamamos loros estocásticos. Sí. Porque es un loro al final. Vale, vamos a un modelo más avanzado, como por ejemplo el que usa Beatriz. Estabas hablando en el tema de móviles, o tú utilizas American en el tema de 6G, o tú en biomedicina. ¿Cómo calcula, por ejemplo, las probabilidades de que un paciente tenga Alzheimer o pueda tener Alzheimer? Pues ¿En qué se basa ese proceso? Se basa en el análisis automático de miles y miles de imágenes de resonancia magnética y de pruebas funcionales de cerebro de personas que tienen Alzheimer, que no tienen Alzheimer, aunque puedan tener otro tipo de enfermedad, pero no Alzheimer, y en diferentes estadios también. Eso además se combina con un montón de marcadores, como son, por ejemplo, marcadores que hay, por ejemplo, en el fluido cefalorraquídeo, ¿no? De ahí salen por una serie de marcadores que tienen que ver con las proteínas, marcadores genéticos. Toda esa información se combina y cuando llega el modelo ya, digamos, aprende a
sabe ya cómo detectarlo, y cuando llega un paciente nuevo a una consulta, pues si tenemos todas esas pruebas del paciente, se las pasamos al modelo y nos puede decir, pues mira, con tanta probabilidad, este paciente dentro de X años, pues va a tener, puede que tenga Alzheimer, claro. ¿Habéis contrastado ya los aciertos de la IA? Sí. ¿Y qué tal? Sí. Pues concretamente en Alzheimer, en pacientes, son hasta 3 años antes de que aparezca la enfermedad, estamos hablando de casi el 80% de acierto. Sí, pues un número bastante elevado. Conforme vamos acercándonos, o sea, conforme vamos quitando tiempo, pues más precisión, pues podemos llegar a más del 90%. Sí. Una de las gracias de la inteligencia artificial, que se ve muy bien con esos temas, es que tú es como si eres capaz de replicar al médico en todas las consultas, que a mí me gusta contarlo así, ¿no? Tú entrenas ese modelo, que lo entrenas con lo que sabe el médico que sabe, no con el médico que no sabe. Tú lo entrenas con los datos de los mejores profesionales. Tú entrenas esa inteligencia artificial y luego vas. Y eso lo replicas con un clic en todos los centros de salud de España. Tal cual. Y una vez lo tienes replicado, es como si tuvieras el mejor médico en todos los centros de salud de España. Entonces, claro, consigues tener la información mucho más exacta y mucho más adecuada, sin esfuerzo y sin precio, ¿no? El entrenamiento, quiero decir, no es que he hecho un modelo, ya lo has hecho. Es decir, efectivamente, y es replicable, ¿no? Y eso es la ventaja que tienen estos modelos también, que son muy replicables, a pesar de que necesitas mucho entrenamiento, que le pasa al ChatGPT, ¿no? ¿Han necesitado cuántos meses? ¿9 meses para entrenarlo? Sí, bueno, una cosa así, ¿no? Depende de qué GPT, bueno, pero el último son un montón de meses. Pues el último yo creo que era... Gráficas, el último me parece a mí que se habían pasado 9 meses, no sé cuántos ordenadores entrenándolo. Pero luego replicarlo es inmediato. Sí. Y esa es una de las ventajas de la inteligencia artificial, es esa automatización del proceso de generación del conocimiento, ¿no? En el campo de la biomedicina veo que sí que estáis generando bastantes modelos, porque no solo el de Alzheimer, antes me has comentado que había más modelos. Esos resultados ya se están aplicando actualmente, porque me estás hablando de que es directo en el clínico, sí, por decirlo así, ¿no? En el instituto. Por ejemplo, lo que te digo del proyecto que tenemos de cardiología, en el que participan pues cardiólogos del hospital, pues el proyecto acaba de empezar, pero sí, la transferencia de esto es inmediata. De hecho, se va a hacer un ensayo clínico con 850 pacientes de aquí de Málaga, que van a participar en un ensayo clínico donde se está aplicando esto. Es interesante, o sea que más rápido, más inmediata la transferencia no puede ser, vamos. Y en el caso, por ejemplo, vuestro, el de Beatriz o el de Mari Carmen. Nosotros estamos haciendo 6G y lo que estamos haciendo es hacer lo que llamamos nosotros contribuciones a la entidad que está diseñando 6G, ¿no? Y esa parte en la que estamos haciendo las contribuciones nosotros precisamente a cómo la inteligencia artificial se va a aplicar en 6G. Entonces eso se hace en un organismo que se llama el 3GPP, que es quien ha hecho hizo GSM, GSM no lo hizo 3G en la tercera generación, hizo la cuarta generación, hizo la quinta generación y ahora está haciendo la sexta generación. Y nosotros la transferencia es más al conocimiento general. Ahí están todas las empresas del mundo importantes haciendo 6G y ahí es donde estamos haciendo la transferencia. Y en tu caso, Beatriz, también, ¿no? Sí, en mi caso, una parte que estamos estudiando es en constelaciones de satélites y ahí hay una familia de modelos que es interesante porque es otro enfoque, que es lo que se llama el aprendizaje con premios, ¿no? Con refuerzo. Que ahí aprendes como aprende una mascota, es decir, tú tienes una serie de acciones que puedes tomar, decides una, al principio aleatoriamente porque no tienes ni idea. Si es la acción buena, pues te van a dar un premio, una recompensa. Y ahí es como el modelo va poco a poco aprendiendo. Conforme más sabe, menos tiene que probar a lo loco, más irá a lo seguro, a lo que sabe. Esta es una buena acción. Entonces, esos modelos, ¿para qué son muy interesantes? Para un satélite. ¿Por qué? Porque el satélite está siempre conectado con Tierra, pero ese enlace de comunicación siempre está muy saturado, hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, cuanto más autónomo sea tu satélite, mejor, porque tienes muy poco acceso. Entonces, todos esos modelos están ayudando a que el satélite sea más autónomo y que vaya tomando sus decisiones y aprendiendo. Y en un momento dado, como si tienes una constelación, son muchos satélites que forman parte de una misma red, lo que puedes hacer también es que se alineen con los modelos. Es lo que decía antes Mari Carmen, de tienes al mejor doctor en un clic, ¿no? Pues llega un momento en el que el satélite de al lado sabe algo que tú todavía no sabes, pues lo ponéis en común
Ajá. y alineáis todos vuestros modelos y entonces eso es todavía más potente, ¿no? Todo este desarrollo, por ejemplo, el desarrollo de vuestra IA, ¿lo lleváis a cabo vosotros? Es decir, ¿es un modelo propio? Sí, que totalmente. también entrenáis y todo eso. Totalmente. Nosotros desarrollamos todo desde cero en nuestro grupo. Es decir, no cogéis un modelo open source y luego sobre eso lo reentrenáis, o lo hacéis fine time, sino que directamente... Nosotros, algunas de las cosas que nos han pedido, sobre todo últimamente, porque está muy de moda todo esto de los LLM, tipo ChatGPT y demás, sí que hay una cosa en la que sí reutilizamos algún modelo, pero simplemente porque, por ejemplo, queremos un ChatGPT pero que sea especialista en derecho. Solamente sepa contestar preguntas de derecho. O queremos un ChatGPT que sea especialista en medicina. Concretamente para el campo de la medicina, pues se puede utilizar los LLM para muchas cosas. Y claro, para eso sí que cojo un modelo entrenado en español, porque el entrenamiento es decir, enseñarle simplemente español, ¿no? Eso, claro, lleva meses y meses. Nosotros lo que hacemos es coger ese modelo básico y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Pero ese es el único caso. En los demás casos, todos son modelos construidos totalmente desde cero. Sí, porque están muy especializados, además, por lo que... Sí. Todo lo que es el modelo de aprendizaje profundo y demás, pues es todo... Aparte que habría que luchar con lo que hemos hablado al principio, el sesgo, ¿no? Porque el sesgo muchas veces tiene sentido, otras no. Es decir, yo me he peleado no solo con el modelo de ChatGPT, sino también con IA local, metiendo otros modelos y probando el modelo open source. Y el sesgo se nota muchísimo, ¿no? Y yo entiendo que haya que tener un sesgo general, pero el problema es que hay gente que no necesita ese sesgo porque se dedica a una investigación. Imagínate una investigación periodística sobre los riesgos de hacer explosivos caseros, por poner un ejemplo, ¿no? Para irnos a algo extremo. Hombre, yo recuerdo cuando pequeño que yo sabía hacerlo. De hecho, todos por tu edad, que yo soy más mayor que tú, pero por tu edad sabes que mezclando 4 cositas te lo haces, ¿no? Y te puedes ir a la calle a jugar con los amigos, a que explote aquello. Ni se te ocurra preguntárselo a una IA, pero tú imagínate que yo qué sé, estás escribiendo un libro, cualquier cosa necesita ese tipo de información. La IA se niega redondo a... Pero eso no es la IA, eso es un añadido que se le ha puesto. Pero no es exactamente un sesgo, eso yo entiendo que se le ha puesto eso está hecho a mano, ¿eh? Sí. Y además hay formas de saltárselo. Sí, hay formas. No son tan listas. Es que la gente cree que inteligencia es igual que la nuestra. Bueno, yo digo siempre que la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente, ¿no? Cuando digo estas cosas luego pero es así realmente. Sí, un montón de información y una máquina. Es que muchas veces la gente se asusta con el tema de la IA, que le quiere dar como una especie de vida propia. Pero eso pasó también cuando se empezaron a hacer los robots, que parecía que es que los robots iban a tomar, ¿no te acuerdas de las películas que salieron en el momento? Que es que los robots iban a tener vida propia. Hombre, la singularidad tecnológica, eso de que al final las máquinas van a decir, uy, los humanos sobran, adiós. Vaya, que eso quiero decir que cada vez que aparece esos miedos y es normal, es humano, ¿no? La reticencia. Por eso digo que hay que explicar a la gente que la inteligencia artificial no es tan inteligencia, es todo artificial, es un ordenador. Para que imaginémoslo. De hecho, yo creo que uno de los peligros es que cuando lo usas, como darle al botón y dame la salida, como cuando tú te conviertes en el mono que le das al botón y solo miras la salida. Ese es el problema y a lo que se está llegando con haber anticipado tanto esta tecnología. Es decir, yo le digo siempre a mis estudiantes, si la IA va a reemplazar tu cerebro, entonces tú en 2 días, el día de mañana estás despedido. Claro. No dejes que reemplace tu cerebro. No, es que además no se debe, porque es lo que yo digo. Porque además su salida no es la primera salida que te da, eso es solo información adicional a lo que tú ya sabes. Que a lo mejor no es ni correcta, o sea, exacto. Es que... muchas veces no, entonces tú eres el que tienes que poner ahí. Claro, hablando de las incorrecciones de la IA, sí. Tengo una frase para eso, que no es mía, que es que el peligro no es la inteligencia artificial, sino la falta de inteligencia natural. Efectivamente. Yo no quería decirlo así, pero... No, pero es la verdad, porque el problema de esto... Es el peligro mayor. Claro, es que claro, en las empresas. Claro, sí, cualquiera... En todos los ámbitos. Sí, sí. Claro, creerte que eso realmente es la verdad sin haberlo comprobado. Claro, porque preguntarle a una IA sobre un tema que desconoce, la respuesta no sabe si está cometiendo un error. Y en la mayoría de las respuestas hay errores, ya sea por errores, por omisión, o porque alucina y te cuenta la película que quiere. Yo le iba a preguntar precisamente a Andrés si en un tema tan delicado como en la biomedicina tenéis controlado el tema de las alucinaciones en la IA. Sí, claro. De hecho, con los modelos de lenguaje, el tema de las alucinaciones es una de las cosas que más hay que controlar siempre.
Claro, al final, en una IA tenemos el problema añadido a una búsqueda estándar en Internet de las alucinaciones, que encima la respuesta se la puede inventar totalmente. Pero realmente lo que te devuelve un modelo de lenguaje ChatGPT, o bueno, otros muchos que hay, ¿no? Digo siempre ChatGPT porque es el que conocemos, ¿no? Sí. Pero lo que devuelve realmente no es diferente de lo que puedas encontrar en las páginas de Internet. ¿Cuál es el problema de esto? Si tú resultas que yo soy especialista en un tema y utilizo esto como una herramienta para que me ayude a escribir un texto, no hay problema porque me voy a dar cuenta de si lo que me está devolviendo está bien o está mal, o si lo que me está devolviendo es una barbaridad. ¿Cuál es el problema? Si yo me pongo a hacer un trabajo sobre un tema sin tener ni idea, claro, me creo al pie de la letra lo que suelta aquello y hago corta y pega. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Claro, si dejas de utilizar ya tu inteligencia para creerte todo lo que te dice y tomarlo como verdad, pues ese es el problema. Pero utilizarlo como herramienta, pues se puede utilizar para corregir textos, se puede utilizar para mejorar gramática de texto en un idioma extranjero, ¿no? Porque al final los LM se traducen y yo qué sé, yo puedo saber alemán, pero a lo mejor no de un nivel nativo. Bueno, esto sí sabe a un nivel nativo, pero yo le puedo pasar un texto y él me lo puede corregir, por ejemplo. Eso es una herramienta. Los correctores ortográficos, los traductores, eso existen de hace muchos años. Lo que pasa es que esto es una vuelta de tuerca más a eso. Claro, haciendo la IA, como lo hacéis vosotros, muy especializada en un campo, evitáis precisamente todo ese tipo de alucinaciones, ¿no? Claro, exactamente. De todas formas, lo de la alucinación es un parámetro que se puede controlar en los modelos. Y puede hacer que el modelo sea más creativo, digamos, o más memorístico. Si lo haces más creativo y te pasa, entonces es cuando empieza a alucinar y empieza a soltar cosas. De hecho, si alguno de los que nos están oyendo ha montado en su casa una IA local y ha modificado factores como la temperatura. La temperatura, exactamente. Ese tipo de cosas, llega un momento que parece que lo que está es drogada o borracha. Claro, Te empieza a hacer unas tonterías, pero alucinantes, ¿no? Sí. Nosotros hemos hecho alguna práctica en algún curso con eso y le hemos entrenado una IA un modelo de lenguaje para que se invente chistes. Y jugando con la temperatura salen cosas curiosísimas. Sí, unas conversaciones de tu madre mía. Además, la IA nunca te dice no lo sé. Entonces no, eso claro. También, ¿no? Que hombre, tú le puedes a decir, diferencia del ser humano, que la decir, prudencia si no lo sabes, no contestes, di que no lo sabes. Y más o menos la frena. Pero como tú no le des esa instrucción, vamos, es que hay cosas que son... Y luego me hace mucha gracia porque los distintos modelos que van saliendo, que van compitiendo entre sí, si vais a páginas como Hugging Face para ver, este resuelve, y luego al final los pruebas y meten los patones del mismo nivel. Entonces, claro, es lo que estamos hablando. Si tú no tienes conocimiento sobre lo que le estás preguntando, pues puedes tener un grave problema dependiendo de lo que te dediques. Entonces, en la empresa tiene que pasar igual. Es decir, si tú vas a utilizar la IA para que te lleve el tema contable, más te vale tener un contable. Hombre, necesitas un contable. La IA te puede ayudar al contable, claro, pero necesitas un contable. Es a donde voy, porque la gente cree que ya no necesita el contable. Bueno, pues cuando se equivoque la IA y venga Hacienda y te meta un palo, lo que sí puede ser es que en vez de necesitar un contable a tiempo completo, necesitas un contable que solo revise lo que hace la IA. O que el contable esté más relajado. También puede ser. Hombre, también el bienestar laboral, es decir, si tú tienes como decías tú, Beatriz, las acciones repetitivas, ¿no? Si tú lo que antes te pedía el jefe, mira, coge y mándale una carta y ponle en el Word el nombre a cada uno de ellos, no sé qué, no sé cuánto, es que te tiraba una mañana para hacerlo, ahora le da un botón y te lo hace en 3 minutos. Con lo cual puede hacer más, en más tiempo y tomarse un café en medio y está siendo más productivo. Yo creo que la IA tiene que ser más como en las películas, el ayudante del protagonista. Porque en la IA casi todas las IA en las películas son ayudantes del protagonista, están a las órdenes de una persona, no están por libre, salvo que nos vayamos ya... No, pero las de ciencia ficción se revelan, ¿no? Ahí estamos, nos vayamos por Terminator. Sí que hay un peligro que bueno, antes cuando hablaba del tema de los peligros y demás, que a lo mejor mucha gente no es consciente, y es que muchos de estos modelos los está utilizando la gente para subirle documentos y después hacerle preguntas sobre el documento, que es una herramienta muy útil y que se utiliza mucho. Claro, ¿cuál es el problema? Que depende de lo que subamos, ¿no? Tú subes un documento confidencial para hacerle preguntas porque tienes que hacer un informe de no sé qué, tú ya has subido ese informe confidencial. Eso está ahí. Entonces, ¿para qué van a utilizar eso? Pues no se sabe, pero a ver, todas estas herramientas de IA generativa se funcionan con aprendizaje por refuerzo también. Con lo cual, lo que tú le subes sirve para que aprendan. Claro. Entonces, esos datos... Sí, eso. De hecho, nosotros en otros sectores, y aparte del tema de la producción audiovisual, tenemos también que ver con la IA. Y precisamente los riesgos de la IA es que si tú le vas a utilizar para que te lleve la contabilidad de la empresa y tú le vas a subir a ChatGPT
los Excel, por poner un ejemplo, ¿no? Algo sencillo, para que te vea la facturación, eso se queda en la base de datos de ChatGPT o en cualquier otra empresa que esté dando ese servicio con IA o en la nube. Y las filtraciones de datos en la nube sabemos que es algo real. Eso no, que si no ha pasado ahora, pasará más adelante. Mucho riesgo, ¿no? Sí. Y aparte que lo que tú dices, que encima sirve de aprendizaje para otros. Sí, pero vamos, que eso, las empresas, las grandes empresas que conocemos, están la haciendo IA eso de local. forma directa o indirecta. Claro. Si yo, por ejemplo, y a lo mejor, digo, seguramente sabéis de lo que estoy hablando, si yo resulta que tengo una fábrica de aspiradores de estos autónomos y resulta que empiezo a vender aspiradores autónomos y resulta que yo, por lo que sea, vendo también muebles. No sé si sabéis que Amazon, pues bueno, Sí, compró sí. la fábrica, la casa, el Rumba me parece que fue, Ah, no ¿no? lo sabía que lo había comprado. Eso hace un mapa de las casas, ¿no? Sí, Entonces, vale, sí. claro, yo no digo que vayan a utilizar esa información, ¿no? Porque en Ya, teoría ya no entiendo. podrían utilizarla, pero, ¿no? Sí. Te quiero decir, Bueno, y eso, luego esos riesgos hay existen, otra ¿no? cosa también, ¿no? De cómo se han entrenado todos los generadores de imágenes, ¿no? Claro. Y que se ha hecho sin pedir permiso a los legítimos dueños de esas imágenes, ¿no? Sí, y sí, eso sí, también sí, sí. es una cosa que hay que Ese- pensar. que hay OpenAI que- tiene un montón de Esto demandas por eso. daría- Sí, un montón. Esto daría pie a otro podcast, solo hablando de todas las implicaciones que puede tener la IA, tanto legales como hablemos de la intimidad y como hablemos de todo ese tipo de De cosas. la ¿verdad? la Sí, propiedad intelectual Sí, 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 es sí. un gran problema. porque la han roto completamente, no han respetado. Y ya es tarde, porque ya lo sabe la IA. Ya sabe. Bueno, Sí. Ahora a ver cómo la arregla, es decir, que es complicado. Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar aquí con nosotros. Gracias Lo a mismo vosotros. a Andrés y a Beatriz. Gracias. Y nada, recordarles a ustedes que si quieren volver a oír esto, quieren recomendarlo a alguien, esta primera parte de Hablando se entiende la ciencia, ahora vamos a la segunda, pues pueden oírlos a través de la web de UMA Divulga, que es en umadivulga.uma.es, o en las plataformas de podcast más conocidas como Spotify, Evox, YouTube Music y Apple Podcast. Recordarles también que este podcast es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de la Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de la Fundación Unicaja. Y nos encontramos en la segunda parte de Hablando se entiende la ciencia, que como saben, la dedicamos a UMA Editorial. Tanto hablamos de libros con sus autores, hablamos de distintas temáticas, pero hoy vamos a hacer algo diferente, porque hoy vamos a hablar con Vicente Fernández, que es profesor jubilado del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, donde ha desarrollado una carrera académica destacada, que actualmente coordina la colección Biblioteca Contemporánea de UMA Editorial. Una labor que en definitiva lo que pretende es incorporar a esa biblioteca obras de cualquier tipo que sean importantes en definitiva, pero no solo las obras actuales, sino también las obras antiguas. Es decir, de toda nuestra humanidad, todo lo que pueda, va a ir a parar precisamente a la Biblioteca Contemporánea de UMA Editorial. Lo cierto es que dentro de eso también unas labores de traducción, hay muchísimo trabajo, y hemos querido contar precisamente con Vicente para que nos hable sobre la coordinación y la creación de la Biblioteca Contemporánea, el por qué se ha hecho, cuál es el fin y por supuesto cuál es el dolor de cabeza que le tiene que estar dando, porque sin duda, bienvenido Vicente. Gracias. Sin duda, decir voy a hacer una biblioteca contemporánea de UMA Editorial no es poca cosa, ¿no? Bueno, es un trabajo colectivo. La Biblioteca Contemporánea, como has dicho, es una colección más de UMA Editorial, que es UMA Editorial, como tú sabes bien, es un sello del Servicio de Publicaciones y Divulgación de la Universidad de Málaga, que viene funcionando como tal, con esa denominación desde hace algunos años, ¿no? Animado por Rosario Moreno Torres, que es, como sabes, también la responsable del servicio, ¿no?
El UMA Editorial tiene bastantes colecciones de diferentes naturalezas y la nuestra, Biblioteca Contemporánea, es una colección más inclinada a acoger obras literarias, obras de pensamiento, eventualmente incluso de pensamiento científico, lo digo por lo que a ti te interesa, ¿no? Siempre de alta divulgación, diríamos, ¿no? Porque no es una colección propiamente dedicada a ese tipo de trabajo, de obra, ¿no? Es más, tiene más una inclinación literaria, de ensayo, creación, etcétera, ¿no? Como has dicho muy bien, la Biblioteca Contemporánea se llama así porque aspira a incluir lo que una biblioteca de hoy debería tener en sus anaqueles, pero lógicamente habría que empezar por Safo de Lesbos para que fuera una biblioteca realmente importante, ¿no? Lo que pretendemos es que se vayan incorporando poco a poco a esa biblioteca títulos significativos, tanto traducciones, como bien has dicho, traducciones de literaturas de todo el mundo y de todas las épocas, que puedan tener de algún modo, si quieres, la consideración de clásicos, ¿no? De tal modo, por la concepción más abierta de ese término, ¿no? Clásicos de hoy y de siempre, ¿no? Como decimos en la información que aparece en el sitio web de UMA Editorial y de la colección, por clásicos podemos entender a Shakespeare y podemos entender a Safo de Lesbos, como he dicho antes, y podemos entender a Julio Verne, ¿no? Es decir, que los géneros son muchos, ¿no? También la colección aspira a incluir clásicos, obras que puedan tenerse a consideración del mundo de habla hispánica, ¿no? Nuevas ediciones de clásicos del siglo XVI, del XVII o del siglo XX, de España o de América Latina, y también traducciones de obras escritas en otros idiomas diferentes del castellano de nuestro país, ¿no? Eso te iba a preguntar, si la idea de la Biblioteca Contemporánea es contener obras en español, obras en su lenguaje nativo o obras traducidas. No, las obras que se van a publicar en principio en la Biblioteca Contemporánea son obras que fueron escritas originariamente en castellano o se traducen al castellano a partir del inglés, del griego, del chino o del catalán o del euskera o del gallego. Sí, porque va al castellano. La biblioteca se edita en castellano, pero la idea es publicar en castellano obras provenientes de todas esas literaturas, ¿no? Esa es la idea. Porque muchas veces, perdona que te interrumpa, claro. Hablando de la biblioteca contemporánea, estás hablando del papel tan importante que tiene la traducción al final. Muchas veces digamos que de una obra no valoramos correctamente la labor del traductor, ¿verdad? Porque ni correctamente ni incorrectamente. No se valora, ¿no? Bueno, creo que va cambiando un poco la sensibilidad de los lectores y de las lectoras en este sentido, ¿no? Y subrayo lo de las lectoras porque tienden a ser más, ¿no? En muchos casos no se es consciente, cuando una persona lee una novela y no es consciente de que es una novela traducida, ¿no? Eso se Yo te lo digo porque he tenido la ocasión de conocer precisamente y entrevistar aquí a Fernando Toda, que habéis publicado precisamente una de sus obras, de Sir Guillermo Wallace. Ha sido el número 1 de nuestra colección. Exactamente. El primer número. Luego tengo también otros amigos como, no sé si tú conoces a Gabriel García Noblejas, sí, que traduce del chino. Por supuesto. Y tú traduces del griego. Del griego moderno, sí. Es decir, que fíjate en la importancia que tenéis los traductores, que detrás de un traductor, pues está viendo, la mayoría sois catedráticos, es decir... la mayoría no, la mayoría de los, porque han mencionado a personas que estamos en el ámbito de la universidad, pero hay muchos traductores y traductoras muy buenos, entre ellos algunos antiguos alumnos nuestros, antiguas alumnas más bien, que no son profesores de universidades, que se han formado en la universidad. Pero se han formado. Exactamente, claro. Pero ahora algunos de ellos con nosotros, con nuestro departamento, y ahora están produciendo traducciones de la máxima calidad, ¿no? Y eso es lo importante, que precisamente nuestra colección lo que quiere es publicar textos procedentes de otros idiomas con traducciones de alta calidad, claro, y bien presentadas, con buenas introducciones, con los complementos literarios para poder presentar los libros.
Y de algún modo nuestro ideal es que esos libros que publicamos y que vamos a publicar en la Biblioteca Contemporánea sean libros que lean nuestros colegas en la universidad y, sobre todo, el alumnado, nuestras alumnas, nuestros alumnos, la juventud universitaria. Por supuesto, no solo lo de la Universidad de Málaga, pero en principio nos agradaría mucho que nuestros estudiantes leyeran algunos de los libros que publicamos, vamos a publicar en la Biblioteca Contemporánea y en otras colecciones de UMA Editorial, ¿no? Aparte del tiempo que hayas llevado creándola y organizándola y todo eso, acabáis de vamos a llamar, abrir la biblioteca, ¿no? Sí. Bueno, quería decir antes que esto es un trabajo colectivo. Yo soy el coordinador o director de la colección, así es el término que se utiliza, pero hay un comité científico, se llama así, de la colección, en el que hay personas de otras universidades, y bueno, y tenemos el apoyo de la propia Rosario Moreno Torres. Es un trabajo colectivo, ¿no? Y claro, nosotros los títulos que se nos proponen son sometidos, seguimos el mismo procedimiento que se sigue en las colecciones de UMA Editorial, como tienden a hacer hoy las colecciones de editoriales universitarias, pues siguen el mismo procedimiento que las revistas académicas, ¿no? Es decir, que lo que se nos propone es sometido a evaluadores externos, ¿no? En última instancia, luego es el comité científico el que decide si se publica o no un título, pero previamente pasa por una evaluación externa. Si tenemos, como hemos tenido en algún caso, una evaluación externa muy negativa, pues ese título no llega a la colección, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido hay unos filtros de calidad, ¿no? A nosotros nos gustaría poder publicar títulos que tengan entidad académica, que tengan rigor académico, pero que sean muy atractivos desde el punto de vista de la lectura, que estén bien escritos, bien traducidos, y que propongan, por así decirlo, una lectura placentera, ¿no? E interesante. De hecho, aparte del libro traducido por Fernando, de Guillermo Wallace, habéis publicado también algo sobre los poemas de Cavafis. Sí. Que esto además tiene doble interés, ¿no? Es decir, no solo porque tiene relación con Málaga, ¿no? El asunto, ¿no? Pues sí, es verdad, sí. Sí, el último título que hemos publicado, que es el segundo, el tercero también está ya muy próximo, es 154 poemas de Constantinos Cavafis, en traducción de Pedro Badener de la Peña. Digo algo sobre Cavafis y luego digo algo sobre Badener de la Peña. Bueno, Cavafis es un poeta griego de Alejandría, como es sabido, que ha tenido en España una recepción importante desde los años 60, del que se han publicado múltiples traducciones, con múltiples ediciones, es un poeta del que se han vendido muchos ejemplares. Es uno de los pocos casos en que la poesía, y poesía en este caso procedente de una lengua extranjera traducida, ha encontrado un público que ha ido creciendo, ¿no? Y precisamente fue Málaga la primera ciudad en la que se publicó la poesía de Cavafis en libros, un libro completo con poemas de Cavafis traducidos al castellano, porque anteriormente se había publicado en alguna revista algún poema suelto. Pero en 1964, hace exactamente 60 años, se publicó un pequeño volumen que se titulaba 25 poemas, en traducción de Elena Vidal y de José Ángel Valente, del poeta José Ángel Valente, en una edición preciosa cuidada por Rafael León y Ángel Cafarena, y fue un volumen en solo 300 ejemplares, pero que a pesar de lo corto del número, llegó a gente importante en el mundo de la poesía, y de algún modo es un mito, ¿no? Aquella primera edición malagueña. Y luego Málaga ha seguido teniendo en Málaga una relación especial con Cavafis. En Málaga, por ejemplo, la revista Litoral le dedicó a finales de los 90 un número especial dedicado a Cavafis, que además
obtuvo la financiación de la UNESCO y pasó a formar parte de su catálogo de obras representativas de la literatura mundial. Y luego ha habido más publicaciones cavafianas en Málaga, ha habido también actos importantes, lecturas, por ejemplo, en la generación del 27, en el centro de la generación del 27, lectura de 254 poemas que ahora publicamos en la traducción de Pedro Badenar de la Peña en un acto de lectura masiva. Hemos hecho este tipo de cosas en Málaga con frecuencia estos últimos años, ¿no? Pedro Badenar de la Peña es precisamente uno de los primeros traductores, después de esa fase heroica de la traducción de aquí, de Málaga, del año 64, ya después de la dictadura, en 1982, Pedro Badenar publica la poesía completa de Cavafis en Alianza Editorial. Ajá. A partir de ahí ha hecho muchas nuevas ediciones, reediciones, y ahora en UMA Editorial publicamos, no en la Biblioteca Contemporánea, no la poesía completa, sino esos 154 poemas que son los que se consideran canónicos, los que se llaman poemas canónicos, porque son los que el poeta reconoció y publicó en vida, y se ha considerado y se considera que es su obra más destilada, por así decirlo, ¿no? Porque luego hay una serie de poemas inéditos que no se llegaron a publicar nunca, incompletos, etcétera, que por ejemplo Badenar recogía y recoge en su publicación de la poesía completa. Pero aquí tenemos lo mejor de Cavafis, por así decirlo, ¿no? 154 joyas. Tengo entendido además que UMA Editorial ha firmado con el Archivo Gaddafi en Atenas, ¿no? Sí, en Atenas el Archivo Cavafis es una institución amparada por la Fundación Onassis, que además desde hace un año se puede visitar un espacio expositivo con muebles, objetos, libros de Cavafis, que reúne, aparte de esto que estoy diciendo ahora, esta parte más museística, reúne todo el archivo, es decir, las publicaciones de Cavafis, sus manuscritos, sus publicaciones revisadas y anotadas a mano, etc., y también su biblioteca personal, ¿no? Este archivo está abierto desde hace aproximadamente 10 años y ha supuesto una pequeña revolución en el ámbito de la investigación sobre la obra de Cavafis, porque se ha abierto ese archivo a todos los investigadores del mundo, y también ha sido muy importante para los traductores, que pueden acceder a la obra de Cavafis, a sus manuscritos, de un modo mejor, ¿no? Más apropiado para poder preparar las traducciones. Ese acuerdo con UMA Editorial es el que ha permitido el poder publicar en abierto la Biblioteca Contemporánea, ¿no? Va a permitirlo. Es decir, el archivo Cavafis tiene un sitio web donde se puede acceder a toda la obra de Cavafis en griego, la obra original, y también se puede acceder en una traducción inglesa. Ahora, por primera vez, se va a poder acceder en una traducción castellana, que es la de Pedro Badenar, la de UMA Editorial. En una primera fase, a partir ahora de diciembre, va a ser una selección de 56 poemas, y a partir de principios de 2026 será ya todo el libro, los 154 poemas. Es muy importante porque el sitio web del Archivo Cavafis lo lee gente en todo el mundo. Es muy importante desde el punto de vista de la difusión de la obra de Cavafis en castellano, y realmente significa que UMA Editorial y la Biblioteca Contemporánea va a llegar allí donde hay interés por la obra de Cavafis, que es en muchos sitios y en muchas personas. Estupendo, creo que es una labor importante la de la biblioteca, ¿eh? Bueno, esperemos que lo vaya haciendo poco a poco. Bueno, estamos empezando. Y me estoy dando cuenta también del valor que tienen las traducciones, ¿no? Y la importancia que tienen las traducciones. Yo pondría, sí, para que lo vea la gente, porque tú estás hablando de traducir de un poeta, ¿vale? Sí. ¿Cómo traduces un poema en griego para que siga siendo un poema griego? En castellano. Es que esa es la dificultad, ¿no? Bueno, sí, para traducirlo primero hay que leerlo y leerlo bien, ese es el asunto. Fíjate que en la primera parte de este podcast habéis estado hablando de inteligencia artificial,
y precisamente el colectivo traductor, el colectivo de traductores y traductoras es uno de los colectivos más preocupados por la inteligencia artificial, como puedes suponer. Pero también estaba Google Translator. Ya, exactamente. Pero como han dicho aquí algunas personas anteriormente, ¿no? Se trata de hacerlo bien con la inteligencia natural, ¿no? Claro. Ahí estamos. Y sabes que hay algunos traductores, algunos colegas que ahora ponen en los pies de sus correos electrónicos o en sus tarjetas de visita, que ya no hay, dicen traductor natural, ¿no? Traductor Natural. humano. Mira, Traductor yo vamos a mandar deberes a nuestra audiencia. Venga. Para que vean lo difícil que es esto la traducción. Les invito a dos cosas. Uno, a que intenten traducirlo del chino al español utilizando traductor. Y dos, a ver si es capaz alguna inteligencia artificial de traducir el poema del león y la cueva. Venga, a ver si ¿Sabes es verdad. cuál es? ¿Cuál es? Chi, 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 chi. Todo es SHI. Sí. Todo entero. Lo único que varía, en chino hay 5 entonaciones, a diferencia de castellano que tenemos una. Allí 5 formas de entonar, un con lo cual es una sílaba combinación sí. exactamente de la misma palabra, SHI, chi, y solo con esa, en una parrafada te cuentan una historia del león, de una cueva, y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para que vean lo complicado, si buscan el poema, chi, 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 SHI, 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 en Google se lo van a encontrar. Y prueben a ver si lo traduce la IA. Sí, bueno, ¿sabes? El asunto, como un poco en la línea de lo que comentábamos antes, lógicamente la IA o, no sé, los traductores, la aplicación en forma de traductores, ¿no? Pues puede ser una herramienta como cualquier otra para los traductores. Puede ¿no? ayudar. Pero, efectivamente, pero ahí también hay picaresca, ¿no? Ahí ya tenemos casos de libros que se presentan como traducidos por quien no lo ha traducido, ¿no? Y acabarlo al final diciendo en conclusión de que si quieres más información, pregúntamelo, como pasa más de una vez, claro. Que creo que ha sido no sé si fue en el Senado o en el Parlamento, que llevaron una moción y tenía al final la conclusión de ChatGPT. Claro, imagínate. No las borran. O sea, está claro que la IA, y más una cosa como es las obras de arte, la literatura, la poesía y las traducciones, le queda muchísimo. Sí, yo estoy aquí, que nos traigan una buena traducción de Cavafis. Sí, además como lo bueno es que se puede probar. O sea, claro, exactamente. Una persona como tú, que precisamente traduce griego, si coge un documento en griego y lo mete en ChatGPT va de 20.500 errores. Una persona como yo lo mete y se cree lo que pone. Y cuando se trata de asuntos de los que no sabemos tanto, de los que no somos expertos, pues hay que ser todavía más desconfiados, ¿no? Porque si no, pues... Muchísimas gracias, Vicente, por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero recordarles de nuevo que este podcast es una iniciativa del Plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de la Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el patrocinio de la Fundación Unicaja. La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.